Hola a todos nuevamente y bienvenidos a este video. Seguimos trabajando con nuestro práctico de autovalores y autovectores. Y en esta ocasión vamos a tratar a los ejercicios que van del 6 al 12. Vamos a comenzar con algunas observaciones y después nos vamos a detener en los conceptos más importantes. En el ejercicio 6 les dan dos matrices y por ejemplo en el inciso A dice hallar una matriz C semejante a A utilizando la matriz B. En la teoría ustedes vieron como definición que A es semejante a una matriz C o C es semejante a A, es equivalente si existe una matriz P o como quieran llamarle que sea inversible y a A se la puede escribir como P a la menos 1 por C por P. En este caso, por ejemplo, en el A dice hallar una matriz C semejante a A utilizando AB. Entonces yo estoy buscando una matriz C que se puede escribir como, por decir algo, P a la menos 1 por A por P, porque tiene que ser C semejante a A. Como me dice que tengo que utilizar AB, en lugar de P vamos a poner AB, siempre y cuando esta B sea una matriz inversible. En el inciso B dice analizar si es posible hallar una matriz semejante a B, pero utilizando A. Entonces, en lugar de utilizar AB, me pregunta si es posible si yo acá puedo poner A. Ustedes vean si se puede o no. Después en el inciso C dice hallar otra matriz Q semejante a A. Recuerden que el objetivo es buscar una matriz P que sea inversible, así que ustedes busquen otra matriz inversible que puedan utilizar. Va a ser una matriz de 2 por 2. Busquen algo sencillo para no complicarse con las cuentas. Después en el D dice hallar los autovalores y conjunto de autovectores de la matriz A, C y Q. Y después me pide que observe los resultados y que obtenga alguna conclusión. Bueno, eso dejo para que lo piensen, pero ustedes ya vieron la teoría que pasaba con las matrices semejantes. ¿Qué relación había entre los autovalores y los autovectores de esas matrices? En el ejercicio 7 dice si X es un vector propio de A correspondiente a lambda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hacemos A por X daría lambda por X, porque es autovector asociado al autovalor lambda. Y pregunta cómo se puede escribir en función de lambda la expresión A al cubo por X. Acá como sugerencia traten de desarrollar un poquito esto. Tengan en cuenta que A al cubo es lo mismo que escribir A cuadrado por A o A por A 3 veces y multiplican por X. Fíjense que es igual a A por X y traten de ir trabajando con la expresión. Cuando dice en función de lambda, ¿qué quiere decir? Cuando haga este producto final, me va a quedar relacionado todo con lambda. En el ejercicio 8 dice decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo piensen. Quizás puedan llegar a tener dificultad en L, pero seguramente la teoría lo van a demostrar y si no lo pueden consultar después. Nosotros ahora nos vamos a detener en el ejercicio 9. En el ejercicio dice hallar el polinomio característico, valores propios y bases para los espacios propios correspondientes a cada uno de los siguientes operadores lineales T, o sea, son transformaciones lineales, determinar si dichos operadores son diagonalizables, clasificar la función analizando un núcleo imagen. Dice, en cada caso de ser posible, encontrar una base B del espacio vectorial respecto de la cual la matriz que la representa es una matriz diagonal. Y calcular en cada caso el determinante del operador T, utilizando la matriz que lo representa la base B y en la canónica y que comparen resultados. Bueno, acá me pide de todo un poco, pero lo fuerte va a ser averiguar si es diagonalizable y ahí van a intervenir todos estos conceptos donde habla de una matriz diagonal. Nosotros vamos a resolver el ejercicio C bien completo o casi completo y después vamos a seguir con nuestras observaciones. Bien, empecemos. Recién dijimos que una matriz A es semejante a otra matriz C si existe una matriz inversible tal que A se puede escribir como este producto. O en todo caso C se puede escribir como P a la menos 1 por A por P. La definición que nos interesa o teorema es la definición de diagonalizable. Si tenemos una transformación lineal T que va de B en B, se dice que es diagonalizable si solo si existe B una base de B formada por autovectores. En ese caso vamos a tener que A va a ser semejante a una matriz diagonal. En sus elementos de la diagonal se van a encontrar los autovalores de la transformación lineal y la matriz P, esa matriz inversible, no va a ser otra cosa que la matriz de cambio de B a C. Esa B es la base formada por autovectores. Entonces lo que nos interesa a nosotros es averiguar cuándo una transformación es diagonalizable o no. En el caso de que la transformación tenga n autovalores distintos, en donde la dimensión del espacio de partida y de llegada es n, entonces con esa información ya podemos asegurar que T es diagonalizable. El tema está cuando no tiene n autovalores distintos. Entonces en ese caso vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a necesitar a nuestra matriz A, que en el caso de la transformación lineal, recuérdense que la matriz A pasa a ser la T en C. Entonces lo primero que hago es averiguar T en C y si estoy trabajando con matrices, tengo que tener mi matriz A. Una vez que ya encontramos T en C, lo que hacemos es buscar su polinomio característico. Recuerden que se le llamaba P de lambda y era el determinante de A menos lambda por
por i. Una vez que encontramos el polinomio, calculamos las raíces del polinomio y eso van a ser nuestros autovalores. Vamos a buscar los espacios característicos o los espacios propios para cada autovalor. Recuerden que cada espacio propio estaba formado por todos los vectores que son autovectores asociados a este autovalor. Y lo que hacemos en la práctica para encontrar todos los autovectores era hacer este sistema de ecuaciones homogéneo. Una vez que tengamos a cada uno de nuestros espacios propios o espacios característicos, lo que vamos a hacer es buscar base y dimensión para cada uno de esos espacios. A veces no me lo piden, pero si me están pidiendo que diagonalice, voy a necesitar la base formada por autovector. Entonces es necesario tener la base y la dimensión y ahora vamos a ver para qué. Entonces ahora nos vamos a preguntar si es diagonalizable. Es decir, si va a ser posible armar una base del espacio vectorial formada por autovectores. Para responder a esta pregunta vamos a ver lo siguiente. Tengo dos opciones para averiguar esto. La primera opción es averiguar si la multiplicidad algebraica de cada autovalor, es decir, las veces que es raíz, coincide con la multiplicidad geométrica de cada autovalor, es decir, si coincide con la dimensión del espacio propio asociado. Eso era la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica. O la otra forma en que puedo responderme esto es si la suma de las dimensiones de cada espacio propio me da la dimensión del espacio total, también puedo asegurar si es diagonalizable o no. Entonces, si no se cumple la primera, o en todo caso no se va a cumplir la segunda, podemos asegurar que no es diagonalizable. Pero en el caso que sí se cumpla, podemos asegurar que la transformación o la matriz en todo caso sí es diagonalizable. ¿Qué quiere decir esto? Que va a existir una base B formada por autovectores, tal que nuestra matriz A es semejante a una matriz diagonal. Entonces la matriz diagonal va a ser aquella cuyos elementos de su diagonal principal son todos los autovalores que encontramos. Y nuestra P, la matriz inversible, va a ser B en C. Esa base B la vamos a armar de la siguiente manera. Vieron que vamos a buscar las bases de cada espacio propio asociado. Entonces lo que vamos a hacer es unir a cada una de esas bases que van a ir encontrando. Ahora la pregunta es, si yo uno todas las bases, ¿esto va a formar una base del espacio total? Bueno, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Si esto es base, quiere decir que los elementos que están acá adentro forman un conjunto de LI. Lo mismo para este, lo mismo para la última base que yo agregué. Vieron en la teoría una propiedad que me dice que autovectores asociados a distintos autovalores son LI. Como los autovectores de acá están asociados a distintos autovalores de acá, entonces estos van a ser LI entre sí. Y así me va a pasar con cada uno de ellos. Es decir, que este nuevo conjunto sí va a formar una base del espacio vectorial B. Acá el único detalle a tener en cuenta es que el orden en que van a poner los autovalores tiene que ser el orden que van citando los elementos de la base. Por ejemplo, acá el lambda 1 es el que corresponde al primer elemento de la base. Lambda 2 al segundo. Bueno, vamos a ver en el ejemplo cómo vamos a trabajar. Bien, en lo nuevo, en primer lugar decía ya el polinomio característico, valores propios y base para los espacios propios correspondientes, bueno, a esta transformación lineal. Después vamos a detenernos en ver si es diagonalizable y vamos a clasificar y hacer el resto. Entonces, comencemos con el polinomio característico. Bueno, recuerden que para calcular el polinomio característico necesito nuestra matriz A para calcular el determinante de A menos lambda por I. Y A era la T en C. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a buscar T en C. En este caso, la canónica va a estar formada por estas matrices, es decir, la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para encontrar la T en C? Calculamos el transformado de cada uno de estos elementos y lo pasamos a la base canónica. Entonces vamos a comenzar a calcular el transformado de cada uno de esos elementos. Si calculamos, por ejemplo, el transformado del 1, 0, 0, 0, acá A vale 1 y el resto vale 0. Así que cuando transformo la 1, 0, 0, 0 me va a quedar 2 por 1 más el resto que es 0, me va a quedar 2 menos 1, 2, 4. Si transformamos la matriz 0, 1, 0, 0, daría esta matriz y así con las otras que están acá. Entonces ahora vamos a escribir T en C. Recuerden que lo que hacíamos era colocar estos coeficientes en forma de columna. Es decir, me va a quedar la columna 2 menos 1, 2, 4. Luego me va a quedar 2, 5, 0, 0 y así con las otras, quedándonos esta matriz. Recuerden que esta es nuestra matriz A. Ahora vamos a calcular el polinomio característico. Recuerden que el polinomio característico era el determinante de A menos lambda por I. Es decir, tenemos que calcular el determinante de esta matriz. Observen que como acá, por ejemplo, en esta columna tengo muchos ceros, vamos a trabajar con esta columna y nos vamos a quedar con este cofactor. Es decir, esto nos va a quedar igual a 3 menos lambda por menos 1 a la I más J, en este caso sería 4 más 4, 8, por el determinante de esta matriz que marco acá en rojito. Ahora, me queda para calcular el determinante de una matriz 3 por 3. Puedo proceder a hacer lo mismo. Observen que acá tengo todos ceros en esta columna, así que nos vamos a quedar con este cofactor y vamos a trabajar con esta columna. Y lo que nos queda es quedarnos con el cofactor y el determinante de esta matriz de 2 por 2.
Es decir, me va a quedar menos 1 menos lambda a la 6 por el determinante de esto. Es decir, este por este menos este por este. Y lo que vamos a hacer acá es, para este determinante vamos a hacer propiedad distributiva. Y acá fíjense que menos 1 a la 8 y menos 1 a la sexta nos queda 1. Así que nos va a quedar que p de lambda es este polinomio. Si calculamos las dos raíces con Bhaskara nos da como raíz 3 y 4. Por lo tanto, a p de lambda lo podemos escribir de esta manera, como 3 menos lambda al cuadrado, porque 3 es raíz dos veces, por menos 1 menos lambda por 4 menos lambda. Este va a ser nuestro polinomio característico. Ahora, recuerden ustedes que las raíces del polinomio característico correspondían a autovalores. Por lo tanto, vamos a tener como autovalores 3, menos 1 y 4. Bien, lo que nos queda hacer ahora es calcular los espacios propios. Para calcular los espacios propios, lo que hacemos es hacer a menos lambda por i por un vector escrito en la canónica, y eso nos tiene que dar el nulo escrito en la canónica. En este caso, los vectores con los que vamos a trabajar son vectores de m de 2 por 2. Entonces, una matriz escrita en la canónica va a quedarnos en realidad un vector columno de la forma ABCD. Bien, comenzamos a calcular el e lambda 3. A ustedes les dejo para que calculen con el lambda menos 1 y el lambda 4. Recuerden que lo que hacemos para calcular es en primer lugar calcular a menos 3 por la identidad, porque nuestro lambda vale 3. Lo que hacemos es a esta matriz restarle 3 a los elementos de la diagonal. Así que me va a quedar como este elemento 2 menos 3 menos 1, este me va a quedar 2 menos 4 y 0. Entonces va a ser la misma matriz pero con esos elementos en la diagonal. Ya teniendo nuestro a menos 3 por i, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por un vector de la canónica, es decir, por este vector igualado al vector nulo. En esta parte me detengo un poquito. Ustedes pueden hacer el producto haciendo esta fila por esta columna igualando al 0, esta por esta igualada al 0, etcétera, etcétera. O bien también otra herramienta que tienen es trabajar con el sistema ampliado, es decir, esto sería la matriz de coeficientes y este sería el término de la derecha. Entonces lo que ustedes pueden hacer es tratar de triangular un poco esto para que queden con menor cantidad de coeficientes. Fíjense que esta fila es la misma que la de arriba, así que si hacemos esta menos la de arriba me queda todo 0 acá. Esta es el doble de esta, así que podemos también restarle y no me sobreviviría esta fila de acá. Y lo último que me faltaría hacer es a esta sumarle 2 por esta fila de acá. Entonces lo que nos queda en realidad, acá me quedaría menos a más 2b igual a 0. Y de la tercera fila me queda 4b menos 4c igual a 0. Bueno, y de acá se desprende que a igual a 2b y que b es igual a c. Bueno, por lo tanto, el e lambda igual a 3 van a ser todas las matrices 2 por 2 que cumplan con esta condición que tenemos acá. Y si escribimos la forma general reemplazando en estas matrices, nos va a quedar, si reemplazamos a por 2b, me va a quedar 2b, b, C que es igual a B y D que es libre, con B y D pertenecientes a los reales. Bueno, ya de acá se desprende que la dimensión de E lambda 3 va a ser 2 porque tengo dos reales libres, y una base de E lambda 3 sería el conjunto formado por estas dos matrices. Ustedes chequenlo, pero sería la base de nuestro subespacio vectorial, E sub lambda 3. En el caso del espacio propio asociado a lambda menos 1 van a ser los vectores que tengan esta forma general 0, 0, C, 2, C. Fíjense que acá la dimensión de este espacio propio va a ser 1, así que una base estaría formada por esta matriz. En el caso de sub lambda 4 van a ser las matrices que tengan esta forma. En el caso que no se lea bien dice A, 2 quintos A, 4 quintos A. También va a tener dimensión 1 y una base del espacio propio asociado a lambda 4 puede ser esta que yo escribí acá. Bueno, ya tenemos respondida la primera parte. Es decir, encontramos el polinomio característico, los valores propios y bases para cada espacio propio correspondiente. Ahora lo que nos falta averiguar es si este operador, esta transformación lineal, es diagonalizable o no. Tengo que clasificar y en el caso que sea posible encontrar una base respecto de la cual la T en B sea una matriz diagonal, y por último me pide que calcule el determinante de la T en B y la T en C. Bueno, entonces cuando nos preguntamos si es diagonalizable, una manera era ver la multiplicidad algebraica y la dimensión. Recordemos que el lambda 3 era una raíz doble y lambda menos 1 y lambda 4 eran simples. Entonces, si miramos el espacio propio asociado a lambda 3, tenía dimensión 2 y la multiplicidad algebraica de lambda 3 era 2. Hasta ahí estamos bien. Para el lambda menos 1 tiene dimensión 1 y la multiplicidad algebraica también era 1, también estamos bien. Obviamente acá como es 1 tiene que coincidir. Y para lambda 4 lo mismo, tiene dimensión 1 y la multiplicidad algebraica 1. Entonces, como la multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad geométrica para cada lambda, podemos asegurar que va a ser diagonalizable. O la otra herramienta que tenemos a mano, si sumamos las dimensiones de todos los espacios propios, en este caso la dimensión de lambda 3 valía 2, la de lambda menos 1 y lambda 4 valían 1 y 1, si hacemos la suma esto da 4, es decir, nos da la dimensión de m2 por 2 que era 4, y este era todo el espacio B. Entonces, como se cumple esto, o se cumple que la multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad geométrica, por eso aseguramos que T es diagonalizable. Ahora vamos a clasificar a nuestra
esta transformación lineal. Con ese clasificar, recuerden viendo si es inyectiva y sobreyectiva. Y para eso analizamos el núcleo y la imagen. Entonces, antes de clasificar, tengamos en cuenta la siguiente observación. Ustedes vieron en la teoría que el espacio asociado a lambda 0, es decir, si 0 es autovalor, ese espacio propio va a coincidir con el núcleo de la transformación lineal. ¿Qué quiere decir? Que si el lambda 0 no es autovalor, entonces el núcleo va a estar formado únicamente por el vector nulo. Y en nuestro caso nos pasó que el 0 no era autovalor. Recuerden que los autovalores eran 3, menos 1 y 4. Así que, como no es autovalor el 0, podemos asegurar que el núcleo de esta transformación lineal va a ser únicamente formado por el vector nulo. En nuestro caso, el vector nulo va a ser la matriz nula. Por lo tanto, como solamente el núcleo es el vector nulo, podemos asegurar que esta transformación es inyectiva. Bueno, para ver la sobreyectividad, vamos a mirar el teorema de la dimensión para conocer la dimensión de la imagen. Entonces, tenemos que la dimensión de m de 2 por 2 era 4, la dimensión del núcleo es 0 porque el núcleo está formado únicamente por el vector nulo. Por lo tanto, obtenemos que la dimensión de la imagen va a ser 4. Es decir, que la dimensión de la imagen coincide con la dimensión del espacio de llegada que era m2 por 2. Por lo tanto, esta transformación es sobreyectiva. Y ahí ya tenemos clasificada nuestra transformación lineal. Bueno, ahora lo siguiente que me preguntaba si era posible encontrar una base formada por autovectores. Recién dijimos que era diagonalizable. Eso quiere decir que sí puedo armar una base formada por autovectores. Bueno, ¿y cómo armamos la base B? Uniendo las bases que encontramos, es decir, a este conjunto, a la base de lambda 3, le vamos a unir con esta base, con la asociada a lambda menos 1, y vamos a unir esta base. Y nos quedaría este conjunto. Por como dijimos en nuestro resumen, este conjunto va a formar un conjunto LI y tengo 4 matrices LI de M2 por 2, por lo tanto va a ser una base del espacio total. Recordemos que estas dos primeras corresponden a lambda 3, esta lambda menos 1 y esta lambda 4. Entonces, de este modo, nuestra T en B va a ser esta matriz diagonal. Fíjense que puse acá en azul a los elementos de la diagonal. Tengo en este orden, el primer vector corresponde a lambda 3, por eso va el 3 acá arriba. Segundo elemento de la diagonal es para el segundo vector, que también corresponde a lambda 3, por eso también va un 3. El tercer elemento de la diagonal corresponde al tercer vector de la base, es decir, al menos 1, por eso va menos 1. Y por último, el último elemento de la diagonal corresponde al 4, que 4 es el autovalor asociado al último autovector que tengo en la base. Entonces, esta sería mi base formada por autovectores y esta sería la representación en esa base B. Bueno, y lo último que nos queda para este ejercicio es averiguar el determinante de la T en B y la T en C. Para la de T en B es sencillo porque es una matriz diagonal, así que hacemos el producto de los elementos de la diagonal. Me queda 3 por 3, 9, por menos 1, menos 9, por 4, menos 36. Les dejo a ustedes para que calculen la de la T en C, pero cuando hagan el cálculo también les va a dar menos 36. Esa es la relación que hay entre las matrices semejantes. El determinante es el mismo. Bien, ya terminamos entonces con nuestro ejercicio 9. Recuerden que para responder si es diagonalizable, en el caso que los autovalores no hubieran dado todo diferente, puedo asegurar que es diagonalizable, pero si me pide una base formada por autovectores, necesariamente tengo que calcular la base asociada a cada espacio propio. Bien, y para terminar con nuestro video, un par de observaciones en los ejercicios que siguen. En el 10 me dice diagonalizar si es posible las siguientes matrices y en los casos que sea posible, hallar la matriz P que lo diagonaliza. Recuerden que la matriz P es la B en C. Entonces, acá son matrices. Recuerden que cuando busquen la base formada por autovectores, los vectores están asociados con Rn. Después en el 11 dice, suponiendo que los siguientes polinomios de grado 5 son polinomios característicos de alguna matriz de orden 5, indicar si A es diagonalizable, no diagonalizable o posiblemente diagonalizable. La única manera de asegurar que es diagonalizable teniendo únicamente el polinomio característico y sus raíces es viendo si tiene todos sus autovalores distintos, todas sus raíces distintas. En el caso que hayan repetidas, es porque va a ser posiblemente diagonalizable. No puedo asegurar nada. Y recuerden que si me dan complejas, es ahí donde yo puedo asegurar que no va a ser diagonalizable. Y por último, en el 12, dice, si T es una transformación lineal tal que la matriz que la representa tiene como autovalores A1, menos 1, 0, y 3 de los autovectores asociados a ellos son respectivamente B1, B2 y B3, hallar T en C y clasificar la función. Lo que me está diciendo es que el transformado de B1 va a ser 1 por B1, el transformado de B2 va a ser menos 1 por B2 y el transformado de B3 va a ser 0 por B3. Con esa información ustedes pueden armar T de B en C. Con T de B en C van a encontrar a T en C con el caminito. Y para clasificar recuerden que hace referencia a la clasificación si es inyectiva y sobreyectiva. Bueno, por acá dejamos. Cualquier cosa pregunten en los horarios de consulta. Hasta el próximo video.